Debe tener en cuenta la disponibilidad de recursos para cubrir la cuota inicial y asegurar viabilidad del crédito para la cuota final. Con esto les quiero decir que nunca asesoremos a un cliente en que invierta en un proyecto sobre planos sin antes haber pedido un preaprobado, ¿cierto? Y entonces, no, mi TIR es del 20% de cabeza, pierdo 10 millones, pero la TIR es del 20%, ¿qué hago? De cabeza, en vez de decir gané 20 millones, pero la TIR es de 5. No hiciste negocio, ¿cierto? Mejor metemos la plata en un CDT. Consejos para seleccionar un proyecto inmobiliario exitoso. Y este módulo está conformado en 3 partes iguales. El primer punto es el análisis por sector. Recuerda que la ubicación es el factor más importante y no se puede modificar tras la compra. Se analiza el sector según los siguientes criterios. Te voy a decir 6, ¿vale? El primero es seguridad, que es saber si hay presencia de bandas delincuenciales, cómo es la accesibilidad nocturna y cuáles son esas fronteras invisibles que podemos tener en el barrio. El segundo es el transporte, la proximidad y la frecuencia del transporte público, si solamente es bus regular, si hay un transmetro, si hay un metro, dependiendo de la ciudad, etc. Lo siguiente, topografía, ese tema de accesos empinados o terrenos no aprovechables. También los equipamientos. Cuando hablamos de equipamientos aquí en esta sesión, nos estamos refiriendo cuál es la cercanía a colegios, iglesias, parques y centros comerciales. Lo otro que debemos tener presente es debemos estar actualizados en cuanto a la dinámica constructiva, es decir, los nuevos proyectos que hay en la zona, cuáles son las obras públicas y privadas que se están desarrollando. Por ejemplo, hoy en frente del edificio donde vivo está ampliando las vías, entonces aunque es un caos, pues más adelante va a valorizar el sector porque va a quedar con unas vías mucho más rápidas, vías principales. ¿Y cuál es de pronto esa valorización futura que puede tener esta ubicación? ¿Por qué? Porque el impacto de obras venideras como estaciones de transporte masivos o nuevas vías como lo que me está sucediendo, esto va a brindar una valorización. Lo segundo que vamos a tocar el día de hoy es el tema de análisis por ubicación. ¿Cuál es la ubicación micro dentro del proyecto? Entonces, aquí también el análisis por ubicación dentro del proyecto vamos a tocar los 6 puntos. Y estos 6 puntos, ¿cuáles van a ser? Tipología y distribución. Cuando hablamos de tipología y distribución, estamos hablando de la iluminación, ventilación, el equilibrio que tenemos entre las zonas privadas y sociales. Segundo, el poniente. Miren, dependiendo de la ciudad donde vivan, pero yo hablo por Barranquilla, y es esa desventaja del sol cuando te pega de frente es muy fuerte en las ciudades, en la costa. Porque a nadie le gusta estar en un apartamento, bueno, en la costa, en un apartamento caliente, ¿cierto? Entonces, las unidades que ven hacia o les cae el sol de tarde, que nosotros le llamamos lado sol, pues esas tienen el metro cuadrado, se les ve un poco afectado por la ubicación en cuanto al sol. Entonces, ya de acuerdo en sus ciudades, ustedes dirán, bueno, ¿cuál es mi ciudad en un proyecto? ¿Cuál es la mejor vista? ¿Cuál es, si les gusta que les dé el sol de día o de tarde? Etcétera, etcétera, hablando de la ubicación del sol. Y es por eso que se dan cuenta que en algunos proyectos, de acuerdo a la ubicación que le da el sol al apartamento, tiene un mayor precio o un menor precio del metro cuadrado, estando en el mismo piso. Entonces eso es importante preguntar. Lo otro, altura de los apartamentos. Tercer punto, altura. Diferencias entre pisos bajos, intermedios y altos. Cuarto punto, parqueadero y cuarto útil. La ubicación del parqueadero y del cuarto útil. El tamaño, la facilidad de acceso que tienes. Por ahí la mayoría aquí conocen a Álvaro Luque, que una vez estaba echando un cuento que el man compró un penthouse, pero el carro, mejor dicho, su parqueadero era sumamente incómodo. Entonces, imagínense,
compró el apartamento, el penthouse, pero el parqueadero súper incómodo y tuvo que negociar con otro vecino para que arrendara el parqueadero y poder parquear con tranquilidad el carro. Entonces, por eso es tan importante preguntar ubicación del parqueadero. Ruidos. ¿Qué tan cerca está en cuanto a las zonas comunes, porterías o avenidas principales? Y el entorno inmediato, que son las vistas, vecinos colindantes, ubicación de la torre, plano, tenemos otra torre al frente, tenemos la cocina del vecino, que se da a veces cocina con cocina, está sucediendo eso. Entonces miren que no es solamente es encontrar que tengamos un buen precio del metro cuadrado, sino que realmente dentro del mismo edificio sepamos escoger una muy buena educación, porque al momento de venderlo, si estamos compitiendo con otros apartamentos y con un precio similar, pues van a escoger pues el que tiene la mejor ubicación. Por eso es tan importante. Bueno, y por último, el tercer punto que vamos a revisar el día de hoy es el tema de recursos financieros. ¿Cierto? Y de los recursos financieros solamente vamos a hablar de 2 puntos. Se debe tener en cuenta la disponibilidad de recursos para cubrir la cuota inicial y asegurar viabilidad del crédito para la cuota final. Por esto les quiero decir que nunca asesoremos a un cliente en que invierta en un proyecto sobre planos sin antes haber pedido un preaprobado, ¿cierto? Y eso es que aquí hay otro, por favor, corte y vamos, otro chisme. Me encanta compartirles estrategias. Pero miren, ¿por qué hay el mayor tema de desistimientos en las constructoras? El mayor tema de desistimiento es porque cuando vas a solicitar el crédito hipotecario, miércoles no las alcanza. O no le prestan lo que tenía esperado que recibir para poder comprar el apartamento. Entonces las personas entran en pánico y ahí es cuando salen a vender y a ceder sus derechos. Y nosotros como inversionistas, yo analizo mucho ese tipo de oportunidades porque hay personas tan desesperadas que antes de perder una plata por no cumplir o perderlo todo, venden al mismo precio que compraron hace 2 años, ¿cierto? Entonces ahí hay otra oportunidad de inversión porque por lo menos el inmueble, de acuerdo a la ubicación que esté, va a haber tenido una muy buena valorización, y si logras negociar y ayudar a la persona para que no pierda su plata, le puedes comprar. Eso sí, necesitamos los recursos, el 30% o el 40% que va a tener al inicio la cuota inicial disponible en efectivo. Entonces esa es otra manera de inversión que más adelante analizaremos. Entonces, volvemos. Entonces, en ese orden de ideas, nunca comprar o asesorar a que se compre un proyecto sobre plano si no se tiene un preaprobado. ¿Y dónde, Luífer, voy o cuál es la mejor tasa? ¿A qué banco voy? Que no sé qué. En este momento no importa. Simplemente ve donde tienes tu cuenta de ahorros principal y solicita un preaprobado, que ahí es mucho más fácil que te lo den. 1 o 2, pues ve a un broker financiero que tiene negocios con varias bancos, y él te hace de pronto un análisis por medio de unas herramientas que ellos tienen la facilidad de acceder, ya que son brokers financieros de varios bancos. Entonces esa es una gran recomendación para nosotros y para las personas que vayan a invertir. Bueno, y la revisión de planes de pago. Entonces, en ese orden de ideas, me adelanto a pregunto, ¿cuál es la mejor? Escúchame bien esta pregunta. ¿Cuál es el mejor plan de pago que podemos encontrar en el mercado cuando vamos a comprar un proyecto sobre planos? ¿Quién me dice? 2080. Excelente, María Lidia. Otra carita feliz para María Lidia. Bueno, 2080 es lo mejor que podemos encontrar. Perfecto. Entonces, en ese orden de ideas, y es impresionante. O sea, cuando encontremos inmuebles con esa forma de pago, realmente vamos a estudiarlos porque es una gran oportunidad. Aquí en la costa es muy difícil, o en Barranquilla ya no encuentro 20-80. Es más, ya no encuentro 70-30. La mayoría son 60-40. Hasta el momento, ¿tienen alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Cuál es el punto que más les gustaría profundizar? Adelante, Vicente, cuéntame. Hola a todos, buenos días. Buenos días. Bueno, en la parte financiera es como mirar un poquito más en detalle, digamos, la parte del manejo que el inversionista requiere para
que, digamos, llegue a evaluar exactamente el beneficio de hacer la rentabilidad solamente por este medio en listas cero, digamos, pero también cuando a veces hay unas listas un poco más altas que encuentran un descuento, también cómo poder hacer esa regresión matemática que encuentre uno como un punto de equilibrio a ver si llega o no a la lista cero tal cual, por ejemplo. Ok, perfecto. Bueno, lo chévere, cuando nosotros asistimos a las presentaciones con el equipo de Juan, lo que a mí me encanta es que el constructor presenta el proyecto y viene Tomás y dice, bueno, muchas gracias por presentar, veamos los números. Y él hace una simulación de una TIR. Entonces, en ese orden de ideas, la respuesta es que nosotros nos especialicemos muy bien en cómo calcular la TIR de la inversión que vamos a realizar. La TIR se puede identificar tanto en lista cero como más adelante o para vender y comprar. Entonces, en ese orden de ideas, ahí vamos a entender. Y saben, cuando eso también va amarrado, y aprovechando la pregunta Vicente, cuando vayamos a vender o a ceder nuestros derechos, hey Luisfer, lo que pasa es que dejé de ganar o voy a comprar 10 millones más o dejé de ganar 10 millones menos. Hey, cuando te hablan así, ya sabes que la persona, le debes preguntar a la persona, perfecto, pero ¿cuál es la TIR del negocio? O sea, nosotros como inversionistas no hablamos de millones, hablamos de TIR. ¿Cuál es la TIR del negocio? Entonces, no, mi TIR es del 20% de cabeza, pierdo 10 millones, pero la TIR es del 20%, ¿qué hago? De cabeza, en vez de decir gané 20 millones, pero la TIR es de 5. No hiciste negocio, ¿cierto? Mejor metemos la plata en un CDT. Entonces, por eso es tan importante en esa parte financiera saber que nosotros manejemos la TIR. El que se está desarrollando, pero con fuerza, en sitios que se está desarrollando, correcto, o sea, en la parte de desarrollo, y es por eso que también cuando algunas personas buscan como inversión invertir en lotes alrededor de la ciudad, pero sobre todo hacia donde la ciudad está creciendo. Entonces, ese es otro punto fuerza. ¿Y qué pasa con los inmuebles que están en el centro, por ejemplo? ¿Qué pasa? ¿Por qué la gente invierte en un edificio, en un proyecto sobre planos en el centro? Es una inversión totalmente distinta, porque en el centro tú no le estás apostando a una valorización. Tú le estás apostando es que te va a quedar con inmueble y lo vas a arrendar, ya que un arriendo, pues en una zona de alto flujo es más alto que en una zona que está en desarrollo. Entonces, si ven que son dos tipos de inversiones distintas. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. Y bueno, vamos a hablar del tema financiero. Entonces, profundizando el tema financiero, lo que habíamos hablado es, cuando nos sentamos con una constructora, definitivamente debemos, pensando de nuevo en el flujo, acabo de colgar, 5 minutos antes de entrar a la reunión, me llamó un inversionista de mi comunidad y me decía, mira Luisfer, ¿qué me recomiendas? ¿Me recomiendas en este proyecto comprar un apartamento de los grandes o un apartamento o dos apartamentos pequeños? Entonces, los que estuvieron en AR de la constructora AR, ¿qué le recomendarían a este inversionista? ¿Qué es mejor, comprar un apartamento grande o comprar dos apartamentos pequeños? Ahí se diversifica el riesgo. Ahora, nosotros como agentes inmobiliarios, a mí me encanta, es que nosotros estamos dejando de ganar dinero si no invertimos en bienes raíces porque tenemos el conocimiento. Cuando se vende un proyecto sobre planos, ¿cuáles son los apartamentos que se venden primero, los pequeños o los grandes? Los pequeños. Entonces, si yo le estoy apuntando a ceder los derechos antes de escriturar, pues lo más seguro es que sea mucho más fácil, por la experiencia que tenemos, vender dos apartamentos pequeños como grandes. Y así, como dijeron Adriana, diversificamos riesgo. Perfecto. Quiz. ¿Cuál es el factor más importante al seleccionar un proyecto inmobiliario? A. Precio de la unidad. B. Acabados de lujo. C. Ubicación. D. Publicidad del proyecto. ¿Qué es lo más importante? Segunda pregunta. ¿Qué implica un análisis por sector? ¿Qué es lo que implica análisis por sector? A. Evaluar la pintura del apartamento. B. Revisar si hay zonas comunes grandes. C. Analizar seguridad, transporte, topografía, servicios cercanos y valorización. D. Comparar con proyectos en otras ciudades. ¿Qué es lo que realmente implica un análisis por sector? 3.
¿Por qué se debe evitar? Bueno, y ahora pensando, esta metodología, paréntesis, estas preguntas también las deberíamos compartir con nuestra comunidad. O sea, que chévere, tal, una trivia, hoy, día de trivia. Te voy a lanzar una pregunta para ver quiénes responden bien y se lo lanzan a la comunidad. Y ahí mantienen también caliente su comunidad con estas preguntas. Perfecto. Número 3. ¿Por qué se debe evitar la orientación poniente en un apartamento? A. Tiene menos iluminación natural. B. Aumenta la temperatura interna y deteriora inmuebles. C. Recibe menos señal del celular. D. Está lejos del parqueadero. Cuarto punto. ¿Qué elementos se deben revisar al evaluar la ubicación dentro del proyecto? A. Estamos hablando dentro del proyecto, ¿vale? A. Altura, cercanía a zonas comunes, vistas, ruido, distribución. B. Solo la vista y la altura. C. Solo la orientación solar. D. Únicamente si tiene balcón. Miren esta pregunta clave. ¿Cuál es la ventaja de un apartamento en pisos intermedios? A. Balance entre altura y facilidad de acceso. B. Son más baratos. C. Tienen menos ruidos. D. Se vende más rápido. Se tiene cascarita. Balance entre altura y facilidad de acceso. La respuesta que estamos buscando es aquí la A. Entonces cuando nos preguntan, bueno Luis, eso también se los pregunta el inversionista, ¿qué piso me recomiendas comprar? Entonces sabemos, aunque los bajos son más económicos porque ya la mayoría de los proyectos tienen prima de altura, los que son pisos intermedios pues gustan más porque tienen mejor vista, no son tan ruidosos como los pisos bajos, etcétera. ¿Cierto? Sin embargo, hay personas que aman el primer piso, pero eso es un grupo reducido. Nosotros apuntamos es la mayoría. ¿Va? Perfecto. Nos vamos con la pregunta número 7 y entramos a la recta final de estas preguntas y respuestas. Número 7. ¿Qué se debe considerar al seleccionar un parqueadero? A. Que sea descubierto. B. Ancho, nivel, ubicación entre columnas y cercanía al cuarto útil. C. Que esté al aire libre. D. Que no tenga cuarto útil. Todo B. Perfecto. Entonces, mira, lo que a mí me gusta de hacer estas preguntas es, yo lo coloco de experiencia personal, yo me quedaba con las características que me daban o las especificaciones que me daban del apartamento y nunca preguntaba por el parqueadero. Ahora no hay proyecto que llegue que dentro de mis preguntas puntuales está el parqueadero. Y siempre pregunto, ¿y puedo escoger el parqueadero? Algunos miran sí, otros no. Pero vemos que el parqueadero es sumamente importante también al momento de invertir. Pero todo es ubicación. Esta puede ser la tercera ubicación, la ubicación del parqueadero. Porque algunas personas también terminan comprando, si hay varios apartamentos disponibles, bueno, ya el apartamento está muy bien ubicado, ahora veamos los parqueaderos. No, este parqueadero está mejor. Entonces también puede ser una decisión de compra o inversión dentro de una propiedad, dentro de un proyecto. Bueno, punto número 8. ¿Qué es fundamental antes de comprometerse con la cuota inicial? A. Tener presupuesto claro y considerar gastos adicionales. B. Escoger el proyecto con la mejor publicidad. C. Esperar a firmar la escritura. D. Pedir consejo a un vecino. Número 9. ¿Cuál es un plan de pagos común en proyectos inmobiliarios? A. 10-90. B. 25-75. C. 30-70, 40-60 o 20-80. D. 15-85. Última pregunta. ¿Qué aspectos del entorno puede generar ruido no deseado en el apartamento? A. Altura del piso. B. Proximidad a zonas comunes o avenidas. C. Vista al parque. D. Ubicación en pisos altos.